Bien. Ok. Se lo agradezco, gracias. Entonces, nace para atender delitos menores, ¿no? Esta es un poco la historia de la justicia restaurativa. Entonces, la justicia restaurativa nace en el sistema penal para atender primero a jóvenes y para resolver el conflicto con los jóvenes, y después se va extendiendo hacia otros aspectos o otros ámbitos, tanto de la justicia penal se lleva a adultos, y de los crímenes menores, hoy en día la justicia restaurativa también atiende crímenes serios, ¿no? Se ha demostrado que muchas veces en la atención de crímenes serios se logran mejores resultados que con los crímenes o los delitos menores, ¿no? Es decir, la justicia restaurativa ha tenido un gran impacto en el trabajar crímenes serios o delitos mayores, ¿no? Entonces, esto que se trabaja en la justicia se convierte en una señal de esperanza, ¿no? De que las cosas pueden cambiar, y eso trae toda una transformación, porque las preguntas que se empiezan a hacer, oye, esto que es bueno para estos chicos que son drogadictos, que están en la calle, esto es bueno para ellos, porque esto no puede ser bueno para los demás. Y es ahí donde aparece lo que hoy día llamamos prácticas restaurativas. Ya no atiende solo el delito, sino se convierte en proactivo y preventivo. Antes de que se cometa y después que se comete. Entonces, la práctica restaurativa trae una modalidad de intervención que permite hacer las cosas mejor o evitar que las cosas salgan mal, ¿no? Y en ese contexto voy a compartir las 5 R's de Beverly. Beverly es una mujer ya fallecida, trabajó muchos años en educación, haciendo círculos, y ella plantea, no, tenemos que trabajar 5 R's, porque la justicia restaurativa plantea 3, responsabilidad, reparación y reintegración. O sea, el ofensor asume su responsabilidad, y como asume su responsabilidad, repara el daño ocasionado, y si se puede, nos reintegramos. En cambio, cuando hablamos de prácticas restaurativas, y por eso tomo este modelo de Beverly, las 5 R's, ella plantea que hay que trabajar también otras áreas. Porque en la escuela no todos los chicos cometen faltas, pero sí tenemos que mejorar la relación entre los niños. Ahí es donde viene lo preventivo. ¿Cómo hacemos que esta interacción entre los niños sea positiva, sea buena, nos ayude a la convivencia? Entonces tenemos que trabajar la relación. Tenemos que trabajar el respeto, ¿no? ¿Cuál es la actitud que debemos tener hacia las otras personas? Y esto tiene que ver mucho con el respeto. Y por eso que a nivel de las prácticas restaurativas, no solo se trabaja la parte de la responsabilidad, sino también la parte de la relación y el respeto. Finalmente, con mucha mayor razón, si no estamos peleados, ¿por qué no podemos reintegrarnos mejor? O sea, si no hay un conflicto, ¿por qué no nos podemos reintegrar mejor? Entonces, por eso que la práctica restaurativa es proactiva. Y este grupo de trabajo, este equipo de trabajo, queremos que produzca más, hay mucha potencialidad. ¿Cómo hacemos? Hay que reintegrarlos, hay que integrarlos mejor. Y la práctica restaurativa responde también a eso. ¿Cómo podemos hacer mejores equipos de trabajo? En Australia, en estos momentos, la institución de Terry O'Connor ha ganado premios porque hay un sector que se dedica a trabajar con las empresas que han logrado reducir el conflicto laboral dentro de las empresas, y al reducir el conflicto interno han logrado que las empresas produzcan mucho más.
y están teniendo mucho éxito en ese nivel actualmente en Australia, ¿no? Por eso las 5 R's. Este es el libro de Beverly, Enseñando Paz, ¿no? Está en inglés, pero lo pueden conseguir. Es un libro que vale la pena leerlo porque nos da esta visión de lo proactivo, de lo preventivo, de cómo hacer otros enfoques de la justicia y las prácticas restaurativas. Voy a dedicar un ratito al espectro, que sería lo último que debería hablar, pero le voy a dedicar porque yo personalmente trabajo en el modelo del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, con sede en Pensilvania, fundado por Ted Watch. Yo personalmente trabajo el modelo. Y es el que está ahí en letras nada más. El modelo de Ted Watchell del Instituto Internacional dice que las prácticas restaurativas son declaraciones afectivas, preguntas, reuniones espontáneas, círculos y reuniones restaurativas y reunión de grupo familiar. ¿Por qué? Porque el instituto, para ser coherente con su práctica, nosotros trabajamos estos modelos. Tenemos datos científicos, estudios, investigación, información académica, que respalda el por qué debemos hacer círculos, por qué reuniones restaurativas, por qué hablamos de restauración restaurativa espontánea, las preguntas restaurativas, etc. El instituto trata de darle un respaldo académico a esto, por eso hablamos de una teoría social emergente. Pero en el mundo también existen otros modelos de trabajo. Somos parte de lo mismo, pero que también están, y por eso el instituto habla de espectro. ¿Por qué? Porque esas no son las únicas prácticas. Hay otras que voy a mencionar y se espera en el futuro aparezcan otras prácticas más, porque esto está en desarrollo. O sea, otras formas de reunir a las personas para resolver nuestros conflictos, para hacer mejor las cosas, etc. Entonces, el instituto trabaja los que están en la línea recta. Y el que se está tratando de trabajar y de formar ahorita se llama diálogo restaurativo. La conversación entre las personas, aunque no sea un círculo, no sea una reunión restaurativa, pero es que ese diálogo entre las personas sea un diálogo restaurativo. Porque muchas cosas se resuelven dialogando, ¿no? Entonces, hoy día estamos hablando, como todavía no está construido a ser presentado, pero hoy día consideramos que hay muchas conversaciones, son diálogos restaurativos. Dependerá de las preguntas y de las declaraciones afectivas que hagan las personas para que ese diálogo nos lleve a buen puerto, ¿no? Y eso se está construyendo y se está trabajando. También existe, por ejemplo, los círculos de paz de Kay Pranis, una mujer que tiene muchos años de trabajo. En México también se han hecho muchos cursos de ella, pero ella su teoría parte de los círculos, o sea, a partir de los círculos desarrolla todo lo demás, ¿no? Entonces ella le llama círculo de paz. En un principio también eran solo para resolver los conflictos, pero ella después ha ido agregando otros aspectos para trabajar con las personas, en las escuelas, etc. Por eso hablamos del modelo de Kay Pranis, que son los círculos de paz, ¿no? Y el instituto también ha trabajado con ella, pero ella tiene su propio modelo y a pesar de que muchas cosas son similares, pero ella trabaja ese aspecto, ¿no? También está Belinda Hopkins, ella trabaja en Inglaterra, ella es transformación del conflicto, ella también trabaja en círculos, ella también hace preguntas restaurativas, ella también utiliza la pieza de habla, pero
ella ha bautizado a su metodología como transformación del conflicto, ¿no? Así se llama, y la pueden encontrar en el internet, ¿no? Ella trabaja en escuelas en Inglaterra. Y su modelo también es válido, es una forma de práctica restaurativa, ¿no? Las Naciones Unidas, cuando promueve lo que llamamos círculos de sentencia, y los círculos de sentencia son para resolver temas campesinos, así nace. Tiene su manual, las Naciones Unidas tiene un manual de los círculos de sentencia, lo que ellos plantean que es para resolver problemas comunitarios, problemas campesinos, ¿no? Porque tratando de respetar un poco los usos y costumbres, ¿no? Porque los campesinos, no de ahora, sino de siempre, se han reunido en círculos en las comunidades y han resuelto sus conflictos. Entonces, las Naciones Unidas llamó a estos círculos de sentencia, ¿no? Y también tenemos las reuniones más formales, que son las reuniones restaurativas y las reuniones de grupo familiar. Y también tenemos lo que se llama el encuentro víctima-ofensor. Nace como mediación víctima-ofensor y después se desarrolla como encuentro víctima-ofensor. Y ustedes también conocen al maestro Eddie, que también ha ido varias veces a México y ha trabajado más de 30 años en el pabellón de la muerte, porque en Texas todavía hay la pena de muerte. Pero él, a pesar de trabajar ahí, él ha desarrollado todo esto del encuentro con otras personas, del encuentro víctima-ofensor, y tiene casos muy interesantes de este trabajo, donde se ha dado encuentros entre los familiares de la víctima, de los fallecidos, y los ofensores, el asesino de las personas, con la finalidad de que las víctimas tengan la posibilidad de encontrar respuestas al daño causado, ¿no? La ley mexicana, que yo admiro mucho y que considero que en este momento debe ser de las mejores leyes en cuanto al sistema penal y la que tiene más avances sobre justicia restaurativa, a nivel de adolescentes incorpora un modelo de encuentro víctima ofensor que le llama víctima persona adolescente, y la característica de este encuentro es que no lo solicita el ofensor. Este encuentro lo puede solicitar la víctima, y eso es lo interesante. Le da una posibilidad a las víctimas de reunirse con sus ofensores, ¿no? Entonces, hoy día existen todos estos modelos de trabajo y a los cuales también ustedes pueden acceder, ¿no? Entonces, ¿qué dice la hipótesis de las prácticas restaurativas? Los seres humanos son más felices, más colaboradores y productivos, y tienen más probabilidad de hacer cambios positivos en su comportamiento cuando aquellos que están en puestos de autoridad hacen cosas con ellos en lugar de contra o para ellos. Y este es el sentido de las prácticas restaurativas, o sea, cómo a partir de nuestro trabajo podemos demostrar que las personas colaboran, son productivos, hacen cambios positivos en su vida, cuando las personas en posiciones de autoridad hacen las cosas con ellos en lugar de contra o para ellos. Y entonces las prácticas restaurativas, para poderse trabajar, o sea, para poder realizar cada una de estas prácticas que estamos viendo acá, la hipótesis dice, muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Que las personas que están en posiciones de autoridad hagan las cosas con ellos en lugar de contra o para ellos.
Por eso las prácticas restaurativas plantean 4 elementos importantes que seguramente ya tal vez muchos los conocen, no voy a redundar mucho en ellos. Es la ventana de disciplina social, proceso justo, teoría de los afectos y espectro de las prácticas restaurativas. Quiere decir que cuando se da una práctica, un círculo, necesitamos que estén presentes estos aspectos por parte del facilitador. ¿Para qué? Para que él pueda ayudar a que las personas que están en el círculo, o en la reunión restaurativa, o en el diálogo restaurativo, o en la pequeña reunión restaurativa, o en la actividad que sea, las personas sean proactivas, sean positivas, y quieran hacer cambios en su persona. Entonces, la hipótesis, lo que plantea el instituto es que esta hipótesis se cumple aplicando estos 4 aspectos. No voy a hablar de ellos en sí mismos, sino de cómo influyen en la práctica restaurativa. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar tenemos la ventana, que seguramente todos la conocen. Tenemos el control y el apoyo, nuestras 4 ventanas. Esta ventana no es un modelo de perfección. Esta ventana es para analizar cómo las personas ejercen la autoridad. Maestros, policías, profesores, jefes, gerentes, autoridades, funcionarios públicos, todo aquel que es padre de familia, el papá o la madre de la familia. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice? Que cuando las personas damos control, ponemos límite, disciplina, también damos apoyo, etcétera, las personas pueden ser más respetuosos, cooperativos y colaborativos. Entonces, ¿cuál es la idea? Aprender a brindar apoyo, aprender a brindar control, porque a algunas personas nos es más fácil brindar control. No lo hagas, deja ahí, ya te he dicho que no lo toques, espérate a que yo llegue. Es fácil poner control, ¿no? Pero los que tenemos hijos acá sabemos que muchas veces decimos no lo hagas y después tenemos que sentarnos a conversar qué pasó, ¿no? El control no siempre funciona por sí mismo. Cuando somos apoyo, mis hijos, hijito, una vez más, no te preocupes, yo te ayudo, tampoco logramos motivar a la persona. Entonces, cuando hacemos una práctica restaurativa, tiene que haber control, tiene que haber apoyo, tiene que haber dirección. Las personas tienen que saber qué va a pasar, qué van a hacer. Y tenemos que apoyarlos y motivarlos para que se sientan en confianza y podamos cumplir el objetivo. Por eso que el rol de facilitador es importante en esos aspectos, de brindar control y brindar apoyo para que las personas que están en el círculo, en la reunión, en la pequeña reunión, etcétera, se puedan abrir y expresar. Por eso hablamos de que el facilitador construye el contenedor, el nido, ¿no? Como las aves. Las aves hacen los nidos redondos y empiezan poniendo una ramita y poniendo otra ramita. Y ¿alguna vez han intentado destruir un nido? Agarrar un nido, ¿no? Y tratar de destruirlo. No es una cosa fácil. Sin embargo, ¿cómo lo hizo el ave? Simplemente poniendo una ramita, poniendo otra, y va armando un conglomerado que después no lo podemos romper con facilidad. El contenedor. Y la práctica restaurativa debe ser un contenedor para que la persona pueda abrirse, pueda compartir, pueda confiar. Nos ayuda a hacer el contenedor, dar control, dar apoyo, poner normas, límites, dirección, y motivación, ayuda, etc.
Entonces, por eso que las prácticas restaurativas dicen, oye, ventana de disciplina. Pero no somos perfectos. Entonces, lo que tenemos es que tratar de entender. Por eso que este es un aprendizaje. Como yo, me gusta ser autoritario, aprendo a apoyar un poco más. Como yo, que soy un poco permisivo y que no me hago problema de nada y no pasa nada, aprendo también a exigir, a retar a las personas. Entonces, es importante la ventana de disciplina social en ese sentido. Que el facilitador pueda dar control y apoyo a las personas que van a estar en la práctica. Lo otro que hablamos es del proceso justo. ¿Cómo hago para que las personas participen? ¿Cómo hago para que las personas sientan que les explicamos las decisiones que tomamos, que todos quedemos en lo mismo? Entonces, el espacio restaurativo debe ser un espacio donde hay proceso justo, donde todos tengamos la oportunidad de expresar lo que pensamos y de disentir con las otras opiniones. Por eso decimos dar voz a los que no tienen voz. Todos tienen que sentir que dieron su voz, aunque eso no signifique que al final vamos a hacer lo que todos dicen, pero sí tratar de hacer un esfuerzo que todos se sientan incluidos en lo que vamos a hacer. ¿No? Entonces, ese es el proceso justo. La práctica restaurativa debe ser también un espacio para el proceso justo. Muchas veces no nos gusta escuchar lo que otros tienen que decir. O somos un poco autoritarios y no queremos discutir mucho, que se haga lo que pensamos. Pero la única forma de sentir que todos están incluidos es tratando de escuchar a todos y tratando de incluirlo a todos en lo que vamos a hacer, ¿no? Y por eso es importante el proceso justo. Lo otro es las emociones. El sistema penal eliminó las emociones, como si los humanos no las tuviéramos. Que lo convirtió en un acto racional, ¿no? Incluso no llore, conteste lo que se le está preguntando. Todo se reduce a un acto racional. Pero todos sabemos, no somos puramente racionales, somos seres emocionales. Nos da cólera, y nos da alegría, y nos da rabia, y nos da miedo, y tenemos ansiedad, y todavía no han inventado las pastillas que uno va a la farmacia, señor, estoy con cólera, denme una pastilla, por favor. Eso todavía no se ha inventado, a pesar de que existen miles de ansiolíticos, ¿no? Y los que han tomado saben que no hace efecto inmediatamente, ¿no? Es un paliativo. Porque la raíz de la ansiedad es lo que tiene que cambiar, el conflicto, el problema, el miedo. Entonces, los seres humanos tenemos que aprender a enfrentar y vivir nuestras emociones. Y no tener miedo de expresarlas. Y entonces, se piensa que las relaciones humanas son mejores y más sanas cuando existe la expresión libre del afecto o de las emociones, minimizando lo negativo, maximizando lo positivo, pero permitiendo su libre expresión. Y los sistemas, lamentablemente, en la escuela, ¿no? A ver, pregúntenle a sus hijos o preguntémonos a nosotros si podíamos reír con libertad, si podíamos llorar con libertad, si podíamos, o sea, no había libertad de emoción, y si te enojabas, te castigaban, porque le habías faltado el respeto al maestro. Pero, ¿cómo controlo mi enojo? ¿Cómo controlo que estoy indignado de lo que ha pasado? Sin embargo, en la escuela, y encima después 0,5 en la conducta. Y para los que somos un poco mayores, llegabas a la casa, 0,5 en la conducta, doble castigo. Entonces, debemos entender que las personas tenemos emociones, que tenemos que aprender a expresarlas,
Porque yo puedo estar enojado, tengo derecho a tener rabia, lo que no tengo derecho es agarrar a las personas y tirarlas por la ventana, pues, ¿no? O sea, pero tenemos que aprender y saberlo manejar con las personas cuando está con enojo, cuando está rabia, porque no podemos desaparecerlo. Entonces, tenemos que aprender a interrelacionarnos, por eso es importante aprender a conocer los afectos de las personas, que también están presentes. Por eso que la práctica restaurativa se preocupa. Y entre todas las teorías que existen en el mundo, se ha tomado la de Sylvan Tompkins, porque es la que permite explicar mejor el aspecto restaurativo. Pero esta no es la única teoría de emociones y afectos que existe, existen muchas más. Pero el instituto ha tomado esta porque es la que permite expresar mejor la idea de la presencia de las emociones en las prácticas restaurativas, ¿no? Pero no estamos negando que existen otras teorías con respecto a las emociones y los afectos. Indígenas. Les voy a pasar un video de 5 minutos de testimonios de estas personas. Después llevamos 2 años, lamentablemente la pandemia nos ha realizado, no he podido viajar a las comunidades. Tenemos un equipo que trabaja por el teléfono, pero en las comunidades indígenas ni el teléfono ni el internet, o sea, no podríamos hacer esto, o sea, entonces nos estamos comunicando, esperamos que pronto podamos, estábamos terminando el último año, pero por ejemplo, este objetivo que era implementar las prácticas restaurativas en estos grupos humanos que se llaman familias Colpi, ya el año pasado lo habíamos cumplido largamente, o sea, mucho más de los objetivos estimados, ¿no? Entonces les voy a compartir el video, dura 5 minutos, es un poco para testimoniar lo que debemos esperar de las personas si trabajamos prácticas restaurativas con ellas, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve la imagen? No, no se ve. Ok, No, maestro. un minuto. Ahora sí, ahora sí, ¿te comparto Sí, ahora? no, ¿Sí? el video no. A ver, Se ve su pantalla de sus archivos. ok. A ver, ahora sí.
Ahí está, ahora sí. No lo compartes, ¿no? No, no se mira. Ahora sí. Listo. Esta pelotita llega a nuestras manos, bien gracias, que nos han hecho, diremos, botar en la vergüenza. Ya en algunas compañeras que son nuevas, ya ellas pueden arrancar la vergüenza, la nerviosidad y ya un poco podemos informar qué es lo que estamos haciendo. Con esa pelotita las personas en mi grupo pueden hablar un poco más, participan y ya se desenvuelven, antes no podían hacerlo. Miren, creo que con esta pelotita nos obliga y parece que, caramba, ayuda a desatarla, a soltar los nervios. Porque, como digo, ya llega la pelotita, sí o sí tienes que estar pensando qué es lo que vas a contestar, ¿no? Porque si no llega la pelota, pues ya así nomás no se levantan las personas a hablar. Yo también, si una esperaba que no hable, ¿no? Pero ahora sí, como ya que llegue la pelota, ¿qué vamos a hacer? Pues tienes que hablar con la pelota, pues. A ver, Colpin también nos ha enseñado a juntarnos en un círculo, con la pelotita habla, o sea, cada uno nuestra opinión es muy bueno y todas las 11 estamos participando en eso. Esta pelotita no se parece que tuviera magia, porque nosotros antes cuando recién nos reuníamos, si alguien nos visitaba, ¿qué hacíamos? Todos queríamos sentarnos atrás, que nadie nos vea, pero entonces ya con la pelotita, ya no sé, parece que la hora que te agarran nervios, nada más lo aplastas y ya se te quitó el temor más que todo, tenemos ya más ganas de hablar, pues no, éramos bien tímidos. Es un símbolo, en verdad, que nos hace perder los nervios. Primera vez que usé esto fue cuando vino a unas charlas de prácticas restaurativas, don Manuel, fue en Bahamarca, estábamos en una capacitación, y entonces ahí nos enseñó a hablar de acuerdo al orden que estábamos sentados con la pelotita. Y muchos a veces que hay nervios no se puede hablar, pero con la pelota, aunque no sepa hablar, ya me tocó mi turno, yo tengo que opinar. ¿Ya? A veces que hay temor al hablar, ¿no? Porque a veces acá el serrano, para otras cosas somos buenas, que nos echando una copa, pues estamos loros, pero a veces para dar una opinión, a veces no hay esa valentía, pero sí nos da valentía. A veces, como dicen las compañeras, ¿no? Por ejemplo, nosotros así hacemos nuestra reunión, pero como dicen, lo que más tengo miedo es de coger la pelotita. ¿Por qué? Porque a veces, como dijo, llega la pelotita, tienes que participar sí o sí. Y entonces a veces, como estamos acostumbrados de repente que uno o dos nomás
conversemos, hablemos, y en cambio las compañeras dicen, ya, nosotros nos pasamos así la pelotita, cada uno para dar nuestra opinión, y ellos dicen, ya, pero de todas maneras, lo que más tengo miedo es a la pelotita, nos riemos, ¿no? La pelotita nos ayuda esto cuando estamos reunidos en grupo, pasarnos, pero respetar el orden, no pasarle quizá el que está a mi lado y no pasarle quizás de un lado a otro, el orden, y también esto, a expresarnos, ¿no? De manera individual, que es lo que pensamos y opinamos del tema que ellos nos brindan. Referente a la pelotita, lo que puedo decir es que la pelotita nos da un poco de fuerza, ánimo, valentía para poder manifestarnos lo que sentimos. Sobre todo un poco nos ayuda al sistema nervioso también. Bueno, lo que aprendí con la pelotita fue a desenvolverme, a perder la vergüenza. Eso fue lo único más lo que llegué a aprender. Después a compartir ideas, a enseñar a los demás. Y también a decirles que pierdan la vergüenza, porque esto es un juego que te puede hacer perder la vergüenza y no tener miedo al hablar frente a algún público. La persona que tiene la pieza del habla, las demás personas escuchan lo que la compañera está con la pieza del habla. Bueno, cuando fui a Lima a reunirme con la familia Colpi en unas capacitaciones, he aprendido sobre círculos restaurativos. Sobre el círculo, que son espacios que nos reunimos las personas en forma de círculo para poder tener nuestras reuniones y tenemos más soltura y más confianza. Sí, bueno, yo sí me he sentido como que al inicio soy demasiado rochosa para hablar, era como que demasiado tímida, me ponía nerviosa. Ya, y al inicio cuando te empezaron a dar la pelotita, ya como que te empezabas a relajar un poco y se te quitaban un poco los nervios. Y de ahí ya cuando dices a tus demás compañeros, ya como que empiezas a socializarte y ya se te va un poco la timidez para así poder dialogar entre todos. Considero que se ha perdido un poco la timidez, ¿no? Porque antes como que estábamos reunidos y de repente uno hablaba, no nos podíamos comunicar bien, tal vez había uno que quería hablar, pero los demás hablaban mucho, se exaltaban y lo dejábamos de lado. Y creo que esta vez mediante el círculo restaurativo, al pasar cada uno la pelotita, yo creo que cada uno expresa a su manera cómo se siente, lo que piensa, ¿no? Y lo tratamos de involucrar. De lo que la capacitancia hemos recibido, con la pelotita creo que nos sirve mucho mejor, ¿no? ¿Para qué? Yo me he dado cuenta anteriormente, la gente, mis socias de la familia Colpi, 1, 2 hablaban, pero ahora con esta pelotita que ahora estamos haciendo, parece que todos opinan, y eso es lo que le estamos practicando ahora. Seguimos saliendo adelante, pido un aplauso para el Perú. Tuyo es el futuro, tuya es la grandeza de nuestro país. Tenemos la paz entre hermanos, pido un aplauso, quiero un aplauso, denme un aplauso para el Perú. Bien, entonces, ese es el sentido de la práctica restaurativa. Cómo a partir de esta herramienta podemos construir comunidades más sólidas, familias más sólidas, aulas de escuela más sólidas. Es una herramienta que nos permite construir comunidad en los diferentes espacios.
Eso es lo que he querido compartir con ustedes y no sé si tenemos tiempo para compartir algunas preguntas o interactuar un poco entre todos o escuchar también algún comentario, ¿no? Nuestro moderador, ¿qué dice? Ahí tiene algunas preguntas, maestro, en los mensajes. No sé si gusta leerlas. Ya. ¿Usted considera que la justicia restaurativa debe incursionar no solo en los diferentes grupos sociales, sino en los entes escolares de educación básica? Por supuesto, la escuela es un lugar privilegiado para hacer prácticas restaurativas, ¿no? Se puede hacer de manera individual, maestros que se empoderen y quieran hacer su trabajo, pero mucho más efectivo sería poder hacerlo desde toda la escuela comprometida con un proyecto, con un ideal, y más si es desde el Ministerio de Educación. O sea, pues, así como la justicia restaurativa está implementada en México en todo el sistema penal, sería fabuloso que lo pudieran implementar en todo el sistema educativo, ¿no? O sea, como una filosofía de trabajo con los alumnos, ¿no? Ya está demostrado que si no hay comunidad, si no hay una buena relación entre las personas, entre maestros y alumnos, no hay aprendizaje, ¿no? O sea, la buena relación favorece el aprendizaje, ¿no? Y una herramienta que te permite construir una buena relación entre las personas, acuérdense la primera R de Beverly, son las prácticas restaurativas, ¿no? La tutela escolar, el personal en general, las comunidades, es sobre lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que crear espacios y que esos espacios después los podamos convertir en políticas públicas, ¿no? Como hicieron con el sistema penal. Entonces, ustedes ahorita que están trabajando en tantas escuelas, con tantos chicos, etcétera, una cosa que hay que hacer es recojo de los testimonios, porque esos testimonios son los que nos van a permitir demostrar que realmente esta práctica puede tener influencia para mejorar el desarrollo, ¿no? Entonces, es importante que se recojan los testimonios y si podemos hacer pequeñas investigaciones, qué cambios se lograron después de aplicar las prácticas, es un poco lo que debemos hacer, ¿no? Sí, pues nuestras sociedades, como el pastel de Navidad y el panecillo de aquí, que nuestras sociedades no dejan de ser iguales. Ustedes habrán visto, toda la gente que ha salido en los testimonios son gente de campo, son campesinos, indígenas, ¿no? Gente sencilla incluso para expresarse, pero seguramente no deja de tener parecido con nuestras realidades, ¿no? Entonces, tenemos que mejorar el sistema, ¿no? No puede ser que un niño de 9 años esté por robar un pan, ¿no? Eso me hace recordar a Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? O sea, el mendrugo de pan, ¿no? Y sí, acá fuera de la justicia, justamente la práctica restaurativa es lo que es un concepto teórico más fuerte para poder trabajar en el ámbito que no sea la justicia penal. Porque la justicia penal es reactiva frente al problema, cómo lo atendemos. Pero en la escuela, en la familia, en el trabajo, no todo es problema, o sea, no todo es conflicto. Entonces, por eso hablamos de práctica restaurativa. Podemos anticiparnos y podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Utilizando las herramientas de las prácticas restaurativas. Entonces, yo soy un convencido de eso,
lo he visto, este es mi último trabajo, pero he trabajado en escuelas. Me acuerdo mucho de un maestro que estábamos trabajando en una zona urbana marginal de Lima, con la municipalidad. Habíamos hecho la capacitación con los maestros, entonces un día un maestro viene y me dice, hoy tengo este problema, se desaparecen, se roban las cosas del salón, etc. Entonces le digo, vamos a hacer un círculo. Conversábamos todos y él hizo el círculo. A los días viene y me cuenta, ¿no? ¿Y qué había pasado? Que los chicos, a la hora de hacer el círculo, cada uno contó cómo le afectaba que desaparecieran sus cosas. Y como la mayoría era del sector muy pobres, etcétera, los chicos decían, a mí me pega mi papá porque piensa que soy un irresponsable por perder mis útiles. El otro decía, yo no puedo hacer la tarea porque si le digo a mi papá que perdí los útiles, me va a castigar. Y así fueron contando los chicos sus testimonios de lo que padecían perder los útiles escolares, ¿no? Entonces, a los días dice que después que hicieron el círculo y quedaron en cuidar mejor las cosas, ¿no? Y tomaron medidas dentro del salón, a los días se le acercan dos chicos trayendo cajas de útiles escolares, lapiceros, que dice el profesor, nosotros hemos sido lo que nos hemos llevado las cosas. Pero la verdad que no sabíamos cómo esto le afectaba a nuestros compañeros. Para nosotros era una broma. Por favor, le dice, entréguele esto a todos nuestros compañeros. Lo único que le pedimos es que nos diga que hemos sido nosotros. Y el profesor, bueno, conversó, habló con ellos, etc. Y nunca más se volvió a perder nada en el salón, ¿no? Entonces, si el profesor hubiera castigado, si hubieran sancionado, si el profesor hubieran buscado, de repente, y nunca se hubieran enterrado de quiénes eran, si hubieran querido amenazar, etc. Sin embargo, haciendo todo lo contrario, dejando espacio para que las personas hablen, genera el cambio, ¿no? Porque no hay que perder de vista el poder de la empatía, o sea, somos seres humanos. Si yo escucho el dolor de otra persona, no puedo ser sordo. Entonces, tenemos que entender el poder que tiene la empatía, ¿no? Cuando las personas escuchamos. Entonces, yo creo mucho que en las escuelas se puede hacer mucho trabajo y tendríamos más personas que pueden desarrollar diálogos positivos. O sea, les estaríamos brindando a las personas más herramientas para poder manejar sus conflictos y sus problemas, ¿no? Bueno, la educación pública también lo mismo, ¿no? Yo recomiendo que se aplique en las escuelas. Ojalá México, creo que es un faro en este momento sobre la justicia restaurativa. El instituto, ahí nos encontramos con Sergio, con el grupo de Guadalajara, ahí en Ciudad de México, en el último congreso que hizo el instituto ahí Ciudad de México, y yo creo que México tiene mucho potencial para trabajar esto como política pública, ¿no? O sea, simplemente querer hacer mejor las cosas, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, estamos con el problema de oxígeno, ¿no? O sea, la gente hace largas colas cargando sus balones de oxígeno, ¿no? Porque está faltando oxígeno para... Sin embargo, de pronto salió que habían unas maquinitas se enchufaban y que podía, tomando el aire del ambiente, podía proporcionar oxígeno para 1, para 20 o para 40 camas. Y entonces, la pregunta que uno se hace, ¿y por qué nunca se hizo la renovación tecnológica? Una maquinita cuesta 4.500 soles para 10 camas. Y hoy en día, con la especulación que está habiendo, poder comprar un balón de oxígeno cuesta 5.000 soles. Solo lo voy a poder llenar una vez porque el día siguiente lo tengo que volver a llenar. Entonces, hay muchas cosas que existen, pero el cambio es difícil. Y en nuestro país
tecnológicamente hubieran cambiado, no tendríamos que estar sufriendo lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque las viejas prácticas son las que se mantienen muchas veces. Porque es lo mismo que hacemos, lo hacemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, por no hablar de la práctica restaurativa, por ejemplo, mediación que también está tan extendido en México. ¿Cuántos cursos de mediación llevan las carreras de abogados en todas las universidades de México? No hay renovación, es como acá en Perú estamos peor porque ni siquiera hablamos de mediación. O sea, entonces, hay una necesidad de hacer un cambio tecnológico por parte de las personas, las instituciones, de todo lo que hay en nuestros países, ¿no? Bien, creo que más o menos la vergüenza es un tema interesante, la práctica lo trata, sería extenso hablar de ello, pero lo que se busca en la persona es que se quiera reintegrar, o sea, salga de la vergüenza estigmatizante, esa vergüenza que lo lleva a aislar, que lo hace sentir mal, que lo hace sentir raro, una vergüenza donde él quiere seguir siendo parte de nosotros, de la familia, del grupo, ¿no? Entonces, las prácticas restaurativas ayudan justamente a que las personas que están en vergüenza estigmatizante, que llamamos ofensores, pasen a una vergüenza reintegrativa y que quieran hacer un cambio, ¿no? Ese es el sentido, y por eso se da el cambio. Cuando salen de una vergüenza y entran a la otra, ¿no? Gran parte de eso también es trabajo del facilitador, ¿no? Bien. Creo que más o menos he contestado la mayoría de las preguntas que están ahí. No sé si alguien desea hacer un comentario o dar alguna idea más. Creo que nadie, maestro. Ahí está las emociones que se perciben a las situaciones que nos llevan a encontrar. Efectivamente, eso es lo que hemos dejado de trabajar. Hasta incluso en las escuelas, ¿no? Los alumnos no pueden expresar emociones, ¿no? Ya no llores, sácalo un ratito, que después, o sea, entonces tenemos que trabajar más el mundo de las emociones, para que también haya una expresión adecuada de ellas, ¿no? Pero acuerden de que todos innatamente tenemos emociones, pero la manera como la expresamos es aprendida, es cultural, ¿no? Los chinos son menos expresivos, los latinos somos más expresivos. Entonces, ¿cómo debo expresar? Es una cosa que tenemos que trabajar, ¿no? En las escuelas, como maestros, en nuestras familias, ¿no? Para que las personas aprendamos también a expresar adecuadamente nuestras emociones, ¿no? Pero validándolas, o sea, es válido tener emociones, ¿no? Sí. Maestro Manuel, si me permite. Claro. Gracias, y con la anuencia también de nuestro maestro Sergio Victoria, agradeciendo la invitación por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, que nos hizo el favor de proporcionar esta charla. Mi participación es en el sentido de generar más compromiso en la misma sociedad, más compromiso en el ciudadano, de formarse en este tipo de conocimientos, en saber qué significa los actos que benefician al otro y los actos que logran que el otro logre su reintegración a la sociedad cuando interviene en situaciones pues vergonzosas que pueden ser actos delictivos, actos vandálicos, actos que afectan al vecino, actos que afectan al compañero en la escuela o al compañero en la misma empresa laboral, donde se puede aplicar acciones restauradoras, restaurativas, y que se logre
reincidir o reintegrar a estas personas que tuvieron un enfrentamiento, un choque, y pues que se puedan de algún modo volver a mirar a los ojos y continuar sus labores cotidianas, ¿verdad? Creo que esto viene desde la propia actitud de cada persona, desde cada ciudadano, que nos logre entrar en nuestro ser el valor pues el acto de perdón, el acto de otorgar, de solicitar incluso una disculpa. Creo que todas esas sustancias son primordiales para que nuestra sociedad pueda incidir en estas acciones de justicia restaurativa. Y volvemos e integramos los valores del ser humano, que se han hecho a un lado, se hacen a un lado, ponderando o más bien dándole más valor a las acciones o a actos que son hasta por demás materialistas. Creo que nos enfocamos de repente en lo material nada más y olvidamos el valor pleno del ser humano, del ser social y del estar integrado en una sociedad, en una comunidad. Su servidor colaboramos en cotos habitacionales, en zonas habitacionales, y gestionamos los diversos conflictos cotidianos que siempre surgen en las comunidades. Y al aplicar acciones de mediación, acciones de restauración social, el clima ambiental, el clima social, se empieza a percibir de diferente modo. Es muy curioso, porque la sociedad y la actitud de las personas comienza a ser diferente. Se comienzan a ver las personas con menos diferencia, con más igualdad y con la premisa de que pues aquí vivimos, aquí estamos, aquí vamos a estar conviviendo. Creo que gano más tratando de estar tranquilo que estar incómodo y tener que pasar por ahí y sentirme incómodo, sentirme agobiado, sentirme ofendido, sentirme con la necesidad de molestar o de causar un malestar al vecino. Creo que pues todo esto es lo que conlleva, pues, aparte de lo que usted en su ponencia manifiesta, en que restauremos sociedades, restauremos localidades, y en el ámbito en el que vivamos, en el que nos desenvolvamos, en el que trabajemos, y sobre todo en el ámbito escolar, como lo menciona, que es la semilla que debemos estar plantando en los pequeños, para que en 5 o 10 años tengamos jóvenes con las mínimas bases de tener una sociedad pacificadora, una sociedad de consenso. Pues es el comentario, maestro Manuel, que quiero hacer. Servidor Antonio Pérez. Gracias, Antonio. Sobre todo compromiso. Ese es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, necesitamos compromiso para empujar, porque esto no va a salir solo. Yo creo en la práctica restaurativa, creo que funciona. Yo trabajo haciendo proyectos, o sea, desarrollando experiencias, y debo dar gracias a Dios que en todas siempre ha funcionado. Pero cada uno tiene que tratar de hacerlo en su comunidad, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice si se puede hacer virtualmente. Yo creo que sí. Yo he participado de grupos, de círculos, donde de repente estábamos presentes, pero de repente había 1 o 2 que estaban presentes virtualmente, ¿no? Recuerdo un círculo de una familia que tenía un problema y uno de los parientes estaba presente a través de la computadora, por Skype, porque el Zoom se ha puesto de moda ahora con la pandemia. Y lo gracioso es que cuando toda la familia se abrazó,
todos también abrazaron a la computadora, ¿no? O sea, para transmitirle a la familia. Yo creo que sí se puede hacer, lo único que ahora va a ser al revés. Todos vamos a estar en computadoras y ahora, grupos pequeños, ¿no? O sea, queremos que haya interacción, etcétera. Grupos pequeños donde todos tengamos la palabra, se siga la misma dinámica y se converse y se resuelva conflictos. De hecho, también en México ya están promoviendo la mediación digital, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer, ¿no? Creo que es factible, siempre y cuando, como todo lo restaurativo, etcétera, sea voluntario, ¿no? O sea, si las personas están dispuestas, creo que podemos hacer de todo, ¿no? Y bueno, saber reconocer nuestros errores es algo justamente importante, ¿no? Tomar responsabilidad, ¿no? El problema no es que no vamos a cometer errores, el problema es que sí los vamos a cometer, porque es lo lógico, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a saber reconocerlos y pedir las disculpas del caso, que es a veces la parte más difícil, ¿no? Por eso existe la brújula de la vergüenza, que no vamos a hablar ahorita, pero que explica un poco por qué a las personas les cuesta pedir disculpas, ¿no? Y es más fácil echarle la culpa a otros de los problemas, ¿no? Pero sí, o sea, esto de reconocer errores es algo complejo, ¿no? Que debemos tratar, y por eso que la práctica restaurativa parte de uno mismo. Si yo quiero trabajar prácticas restaurativas, el primero que tiene que aprender a reconocer sus errores es uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando estamos frente a los demás, ¿no? Bien, creo que no hay más. Claro, podríamos seguir conversando, ¿no? Pero creo que ya espero que haya sido verdaderamente útil la información. Yo les recomiendo que lean a Beverly, las 5 R's. Bueno, el instituto también tiene sus libros, ahí hay algunas separatas, les puedo enviar a Sergio para que les reparta sobre las prácticas restaurativas, material digital, de tal manera que nos empapemos y podamos, y cuando podamos, digamos, algún curso, lo que no hemos seguido, que si todos son funcionarios que trabajan en escuelas, con comunidades, etcétera, yo les aseguro que es una herramienta poderosa para nuestro trabajo, podemos utilizar las prácticas restaurativas, ¿no? Sobre todo que los municipios trabajan con comunidades, con grupos marginales, etcétera. Entonces, la práctica es un buen espacio para que podamos dialogar con las personas y encontrar respuestas, ¿no? Entonces, yo al contrario, el primer agradecido por haberme permitido entrar a sus espacios y poder haber compartido mis ideas soy yo, ¿no? Y cualquier cosa, Sergio tiene mis datos, etcétera, él sabe que con mucho gusto, si alguien quiere implementar un proyecto o alguien quiere hacer algo, yo lo voy a apoyar con mucho gusto, ¿no? Sin ningún compromiso, por cierto. Por ahí la Sí, compañera María Cristina, por supuesto. María Cristina no tiene corazón, como la canción. María Cristina, tienes que habilitar tú misma tu micro. Tu micro, ahí abajito, ahí abajo tienes un micro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, ¿me escucha? Buenas tardes, María Cristina. María Cristina me quiere gobernar. Solo quise hacerlo sonreír un momentito. Agradecerle infinitamente esta ponencia, agradecerle a un gran amigo que tengo también aquí a la vista, que es el licenciado Diego y el licenciado Sergio, y a todos los intervinientes, porque sin ninguno de ellos fuera posible esta maravillosa ponencia. Paso a hacerle la pregunta.
¿Qué sucede si lamentablemente no tenemos fecha para que estos momentos de COVID se vayan a mejorar o terminemos con esta situación? Y veo que debemos empezar a implementar pues el uso completamente de la tecnología para poder manejar, por ejemplo, ahorita que usted está señalando lo de la justicia restaurativa. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que lamentablemente viven en zonas marginales, en zonas donde no hay internet, donde no hay una computadora, donde no saben el uso de celular? ¿Cómo podríamos hacerlas partícipes de que manejen esto que se pretende, maestro? Mira, nosotros ya teníamos una base, ahorita con todas estas personas que ustedes han visto el proyecto, nos comunicamos mayormente por teléfono y mensaje de texto, porque no funciona el internet, y muchos de ellos tienen esos teléfonos hitos, y pero ya tenemos una relación que nos permite comunicarnos, ¿no? Yo creo que esto nos pone de cara a las políticas públicas. Por ejemplo, acá el presidente, dado que de la noche a la mañana, hoy en día la educación se dicta virtualmente, entonces la plataforma se ha creado, pero se va a repartir 800.000 tablets gratuitamente por parte del Estado a todos los estudiantes desde cuarto de primaria hasta quinto de secundaria que estudian en el Estado. Se le va a repartir una tablet para que puedan acceder a las clases por internet, ¿no? Entonces, esto nos plantea dos retos. Uno, darles acceso a la tecnología para que a través del acceso a la tecnología pueda tener acceso a otros aspectos, no solo las prácticas restaurativas, sino muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un momento de oportunidad donde debemos tratar de plantear a nivel de la gobernación, a nivel de los municipios, medidas que permitan conectar a la gente, no solo para hoy de la pandemia, porque si le damos ¿qué es lo que se ha hecho? Si le damos una tablet a la familia a través del hijo que va a aprender, lo va a tener, la familia tiene acceso a partir de ello a otro montón de información. Y entonces se pueden desarrollar programas paralelos para dar más uso, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Entonces, yo creo que es oportunidad de desarrollar proyectos que tengan impacto en la comunidad, ¿no? De tal manera que podamos llegar, porque yo calculo que también los chicos no están yendo a clases, las escuelas públicas. Entonces, hay que buscar mecanismos, ¿no?, que nos permita implementar cómo hacemos llegar tecnología, pero no pensando solo en el alumno, sino de repente darle un acceso a la familia, porque el internet que viene con la tablet va a ser gratuito. Me parece que entre todos los proyectos que se han planteado en Perú, uno de los más interesantes, ¿no? Porque una vez que los niños aprendan a manejar la tablet, ya se conectaron con el mundo, ¿no? Entonces, habría que buscar o desarrollar proyectos en la región de esa misma manera, ¿no? Son retos, estamos en época de retos, ¿no? De cómo podemos hacer que las cosas funcionen mejor dentro de todo esto, porque definitivamente esto tiene para 1 o 2 años, ¿no? O sea, hasta que no haya vacuna, las relaciones no van a variar mucho, ¿no? En Perú ya se suspendieron las clases hasta el próximo año, o sea, los alumnos no van a clases hasta el próximo año. Y aún así todavía está por verse, o sea, a ver qué va a pasar, ¿no? Alumnos de escuela y alumnos de universidades no están asistiendo ni van a asistir hasta el próximo año. Maestro, dentro de la justicia restaurativa nos menciona también un punto importante donde dice que se requiere también el afecto. Yo en lo personal estos 3 meses he estado muy necesitada de un abrazo de mis compañeros, compañeras. Créame que yo como una
persona madura lo resiento mucho. Ahora usted menciona también que pues mientras vamos a poder expresar nuestros sentimientos, pues de lejos a través de la tecnología. Pero ese video de la pelotita lo felicito mucho. Y créame que me encantó, lo felicito, y parte del afecto que necesitamos cada uno de los seres humanos, pues se va a tener que dar a distancia, ¿verdad, maestro? En este momento sí, pero yo tengo fe de que en algún momento nos vamos a volver. Tengo fe que voy a ir a Guadalajara y a abrazarme con Sergio. O sea, hay que tener la esperanza de que vamos a recuperar nuestra vida, porque no podemos vivir así. O sea, es cierto que podemos superar, ¿no? Pero tenemos que recuperar nuestra vida. Los seres humanos somos de andar en grupo, de estar reunidos. Los latinos con mayor razón, ¿no? Entonces, podemos ser resilientes a lo que está pasando, pero tenemos que esperar que en algún momento podamos recuperar con nuevas ideas, pero recuperar finalmente nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, es esperanza, tenemos que tener esperanza. Eso es lo que debemos tener y tratar de seguir haciendo lo mejor que podamos ahora de nuestra casa, ¿no? Maestro, se dice por último ya que la crisis es sinónimo de oportunidad. ¿Qué cosas buenas le vio o le ve usted a esta situación por la cual estamos pasando? Yo creo que la revaloración de la familia. Hoy día todo el mundo cocina en su casa, toda la familia come juntos, las conversaciones giran en torno a lo que les pasa a la familia. La vida se ha vuelto más sencilla porque ahora solo nos preocupamos de preparar la comida, los chicos sí están estudiando. Hay una revaloración. Ahora, es cierto que no todas las familias están pasando por lo mismo, porque cuanto menos recursos tienes, también tienes menos posibilidades, ¿no? Hay una revaloración de esto del ámbito familiar, y cuando recuperemos yo creo que muchas de estas cosas las vamos a querer seguir manteniendo. Entonces ya se habla que el trabajo va a ser por horas, el trabajo tiene que tener limitaciones, y lo otro es que el consumismo ha disminuido. Ya llevamos viviendo 3 meses sin haber comprado ropa nueva, televisor nuevo, chucherías nuevas. Estamos viviendo con lo mínimo. Y entonces quiere decir que había cosas que no eran tan indispensables, y eso va a reformular el mercado. O sea, ¿por qué? Porque como esto no termina, entonces son tiempos de ahorro. Porque el dinero que tienes ahorita no vas a pensar en comprar un carro nuevo. Oye, guárdalo porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, la sociedad de consumista es una de las que va a estar más golpeada y va a reformular incluso el consumo, ¿no? Porque durante buen tiempo no creo que estemos yendo a comprar carteras o perfumes o zapatos nuevos, ¿no? De hecho, todo el ropero está lleno de ropa, casi ni lo usamos, la mayoría estamos con ropa de casa. Yo me he puesto saco hoy día por la ponencia, pero normalmente todo el día estoy en buzo, o sea. Entonces, quiere decir que podemos sobrevivir con menos cosas materiales, y eso ya es un cambio importante en la vida, ¿no? Sería muy triste que salgamos y lo primero que vayamos a hacer es ir a comprar a las tiendas, ¿no? Creo que lo primero va a ser ir a abrazar a los amigos y tomarnos una cerveza. Sí, por favor. Muchísimas gracias, maestro. Un placer, No, y perdón por el tiempo.
Muy bien, creo que ya No estamos. sé si hay alguien más. Yo creo que ¿habrá alguien más por ahí? Pues no, creo que no. Pues maestro, sabes que te aprecio mucho, Manuel. También, Sergio. Puedo presumir hoy, fue mi primer gran maestro de una sesión maratónica de 3 días de 7 de la mañana a 8 de la noche. Pero partiendo de esa sesión con Manuel, entendí que las prácticas restaurativas deben de llevarse al área a la comunidad, al área institucional, al área empresarial y muy importantísimo al área escolar, porque llevándola al área escolar, los niños desarrollan la justicia restaurativa desde pequeños, que es algo muy distinto a la justicia punitiva, a la del castigo. Y si desde pequeños los acercamos a este nuevo modelo de justicia que ve el diálogo por sobre la violencia y sobre el conflicto, ellos automáticamente de adultos van a adquirir más sencillamente la justicia restaurativa y la van a aplicar en su modo de vida. Sí, porque ahorita nosotros fuimos educados bajo el modelo punitivo, donde todo es castigo. Las primarias lo vemos, todo es castigo. En el laboral es castigo. A donde vayamos, infringes una norma y no hay una escucha del por qué. Simplemente hay una sanción. Entonces, con Manuel, agradecerle a nombre del presidente municipal de Guadalajara y comentarles, adelantarles. Hoy Manuel nos dio desde las 6. Manuel nos dio un amplio espectro de lo que son la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas. Y dentro de 8 días tendremos el primer foro latinoamericano ya con experiencias de Perú, experiencias de Colombia, experiencias de Costa Rica y experiencias de México. Están todos cordialmente invitados. Mañana sale la difusión a través del Ayuntamiento de Guadalajara. Y lo que oímos con Manuel, señores, esperemos pronto esté aquí con nosotros para que todos podamos ir a felicitarle y sobre todo a seguir aprendiendo de él, Manuel. Sabes que Guadalajara es tu ciudad. Guadalajara siempre será ciudad de Manuel porque el Ayuntamiento de Guadalajara trabaja ya, llevamos 84 escuelas con este proyecto de prácticas restaurativas. Y si no hubiéramos conocido a Manuel, ese proyecto aquí en la ciudad no hubiera sido encaminado. Entonces, siempre a donde vamos hay que ser seres agradecidos. Y si alguien nos encamina algo y es algo positivo, hay que vivir con ese agradecimiento. Yo creo que porque es parte de la gente de bien. Pues a nombre de todos, Manuel, un agradecimiento y no sé si quieres despedirnos con algunas palabras tuyas. Sí, siempre gracias por tus palabras. Gracias a todos por haber permanecido y hasta el momento he estado aquí. Y la vida nos va a encontrar porque este es un movimiento donde todos estamos peleando por lo mismo, porque haya menos violencia, porque haya más paz. Entonces, yo estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar aquí o en algún otro lado y conectaremos sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias por haber estado con ustedes. Gracias. Un abrazo, maestro Manuel, y Guadalajara lo espera con los brazototes abiertos, y yo también. Gracias. Gracias, maestro Manuel. Gracias a todos. Gracias a todos. Cristina.